Al cierre de la semana pasada nos volvió a sorprender un incendio en el puerto de Montevideo de un buque en la madrugada, un buque coreano pesquero, donde 4 de los tripulantes resultaron con heridas bastante severas y el resto de la tripulación tuvo que ser evacuada. No es un episodio nuevo para lo que es la realidad del puerto de Montevideo. Se han dado unos cuantos casos, se habla de 8 en el último año de incendio justamente de barcos allí. Estamos recibiendo hoy a 2 dirigentes del SUTMA, Sindicato de Marineros de Pescadores, aquí uruguayos trabajadores. Carlos Vega, gracias por acompañarnos, y también está con nosotros Darcy Padilla, gracias por estar también con nosotros. Carlos, ¿por qué se dan estos incendios allí en el puerto de Montevideo? ¿Con qué se han encontrado ustedes, por lo menos, que hay detrás de esos episodios? Sí, hay muchas cosas. Inclusive hoy de mañana tuvimos una reunión con las jerarquías de las autoridades marítimas, donde analizábamos estas situaciones que lamentablemente se vienen dando muy seguido. Una de las cosas que creo que hay que recalcar y que la opinión pública tiene que estar en conocimiento es que lamentablemente hay muy bajos recursos que pueden utilizar las autoridades marítimas para tener un mayor control de la situación, porque lo ideal sería de que hubiera un grupo de inspectores o de autoridades que por supuesto la ponen las autoridades marítimas, que controlaran estos casos, digo, porque... ¿Los controles no son buenos, Vega, en el puerto en ese sentido, a los barcos? No, los controles son buenos. El tema es que falta material humano, recursos para poder llevar un mayor control en estos buques, porque hoy de mañana hablábamos con las autoridades que es lamentable que a veces en estas ocasiones estén soldando, por ejemplo, cuando se está haciendo combustible, cuando están cerca de las tomas de combustible, que cualquier chispita lleva a esta situación. Pero yo creo que uno de los casos que también se da, porque no solamente en los barcos extranjeros, sino que también nosotros hemos sufrido, en este año tuvimos el incendio del buque pesquero San Genaro, donde también ahí falta recurso humano para controlar de que las baterías estaban en un lugar que no tienen que ir, que los bomboritos no estaban en el lugar correspondiente, que algunos estaban fuera con fecha de vencimiento. Entonces, claro, llevó a que el siniestro hubiera sido peor si los compañeros no trabajaran en la modalidad de pareja, porque los compañeros de San Genaro emigraron para el Mandrake, que fue el que los salvó. Pero estas cosas se dan porque lamentablemente faltan recursos para tener un mayor control de estas situaciones. Darcy, contanos un poco qué tipo de empresas son estas, porque siempre escuchamos, por ejemplo, en los incendios que se han dado en el puerto, que hay tripulación de varias nacionalidades diferentes y son por lo general buques coreanos. ¿Cuántos buques de estas características hay operando hoy acá en el puerto de Montevideo? Y mira, en cuanto al tema de las nacionalidades, son varias, como tú bien dices, y el tema de la nacionalidad de los buques son varias también, porque utilizan este país como base. Pueden ser vietnamitas, chinos, coreanos, españoles, hay muchos también, porque a la misma vez, al haber la tripulación de varios países, la mano de obra es más barata. ¿Cuánto puede cobrar un marinero de estas tripulaciones para tener una idea? Y unos 200, 250 dólares por mes. Y la comida se basa en arroz y pescado. O sea, nada. Ahí ya están ahorrando una cantidad. No tienen que pagar BPS, no tienen que pagar impuestos, exonerados de todo. Tienen esa particularidad porque al ser extranjero tienen una cantidad de beneficios que los uruguayos no tienen. Carlos, estos barcos, se ha dicho por allí que no están en condiciones de operar en otros países que tienen otro tipo de controles, son países desarrollados y que por eso aparecen acá en Sudamérica, ¿es así? Sí. Hay barcos que en otras partes del mundo son obsoletos, digo. No es nada nuevo, digo. Los barcos que operan para la Comunidad Europea tienen un año de vida de 10 años, una vida de 10 años los buques. Entonces, por lo tanto, estos barcos, estamos hablando que en algunos casos superan los 30, 40 años, que no es nada nuevo para nosotros, digo, porque
Nosotros, estos barcos últimamente que han venido al Uruguay, que son barcos canadienses que tienen bandera uruguaya, oscilan en los 30 años, que están tirados en otros lados y como para nosotros son barcos nuevos, pero en definitiva para el resto del mundo son obsoletos y estos barcos también entran en las mismas condiciones. Lo que usted hacía la pregunta del compañero recién, el tema es que lamentablemente estos barcos son de bandera coreana y el comando es coreano, pero el resto son todos filipinos, malayos, entonces claro, con un costo menor, oscila en los $300 mensuales. No pescan todo el año además, ¿cuántos meses están embarcados? No, estos barcos, hay barcos que operan entre 5 meses, 6 meses en el agua. Operan todo el año. ¿Esas tripulaciones cómo vienen acá? ¿Las traen? Porque esos barcos quedan aquí anclados en Montevideo el resto del año. Algunos barcos, según qué modalidad. En la modalidad de barcos coreanos, que son barcos calamareros, sí, son zafrales. La zafra se da de diciembre a agosto y después, claro, quedan concentrados acá y quedan fondeados en el puerto de Montevideo. La mayoría de estos barcos estaban en Brasil, los calamareros, pero las condiciones, las exigencias brasileñas optaron porque estos barcos, gran parte de estos barcos no respondían a la exigencia de Brasil, entonces por lo tanto vinieron al puerto de Montevideo. Y por supuesto que nuestros vecinos, Argentina también, esta clase de barcos no entran. Entonces, claro, el puerto nuestro geográficamente es uno de los mejores puertos en el aparato logístico porque se traza un rumbo y entonces geográficamente el puerto de Montevideo es recalada no solamente los barcos coreanos, pero acá se diferencian dos cosas. Porque imagínense que acá no solamente entran los barcos coreanos, los barcos españoles, nosotros entendemos que al año y que trabajan operativamente hace 20 años en el puerto de Montevideo, los españoles andan alrededor de 70 barcos. ¿Alguna vez usted sintió de que un barco español se prendiera fuego? No, porque las exigencias son distintas, las exigencias de los armadores son distintas. Entonces, el tema es que a veces estos barcos son coreanos, pero a veces tienen bandera de conveniencia. Para ir cerrando, ¿qué pasa con una tripulación como esta, después de un incendio como el que sucedió, y qué pueden hacer ustedes como gremio de trabajadores, pero de Uruguay, en esas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa gente después de un incendio donde el barco queda inservible? Sí, después vienen, nosotros lo tratamos como marino, pues nosotros somos marinos, no, yo por ejemplo no solamente navego, y el compañero también, no solo navegamos en barcos pesqueros, que también navegamos en barcos de ultramar, yo he tenido la posibilidad de navegar en petroleros. Yo creo que nosotros, el marino queda totalmente desprotegido, porque no es la primera vez de que suceden estas cosas y los trabajadores quedan tirados, nosotros tenemos que andar pidiendo reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores para también poder trasladar a estos compañeros a su origen, a su país de origen. ¿Qué solución puede tener esto, si es que la tiene, o qué están pidiendo ustedes como gremio ante estas situaciones que estamos viendo? Nosotros en varias oportunidades hemos tenido reuniones con el director de Marina Mercante, en el cual le pedíamos que los puestos de estos barcos que están anclados en el muelle fueran marineros uruguayos. O sea, que hubiera una guardia a bordo de un personal más idóneo, ¿no? En vista de que los mismos marineros coreanos, vietnamitas, malayos o de la índole que sean, no están capacitados como para cuidar un barco. Y como bien dice el compañero,
a la noche beben, salen, descuidan sus guardias y el barco queda, como quien dice, a la deriva. Por eso uno puede pensar, Vega, de que puede haber intencionalidad de repente en algún incendio por el tema de los seguros, también se maneja a veces eso, pero en este caso, bueno, estaba toda la tripulación arriba del barco, incluso gente que terminó gravemente herida, no parece ser el caso, ¿no? No, imagínese, el barco que se incendió anteriormente, que hasta se fondeó, que después lo tuvieron que sacar, un barco que recién había salido de dique. Es imposible pensar de que se prenda fuego para cobrar un seguro cuando el barco recién sale de dique. Y en esta circunstancia también, ¿por qué? Porque el barco iba a entrar a dique. O sea que iba a ser reparado. Iba a ser reparado, iba a subir a dique. Ahora, cuando usted pregunta cuál es la solución, yo creo que la solución pasa porque las autoridades marítimas tienen que tener más recursos para poder tratar de evitar. Hoy estamos hablando de que se prendió fuego. Lo que creo que lo que tenemos que estar hablando es cómo nosotros, porque acá tenemos responsabilidades compartidas, nosotros como gremio, el gobierno, las autoridades, las empresas, de que no estemos padeciendo una desgracia en el futuro, porque estas cosas tienen solución, pero la solución pasa porque quien determina y quién son las autoridades marítimas tienen que tener recursos para poder actuar en los casos que se merece que tiene que actuar. Gracias por haber venido, gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos reencontramos ya la próxima semana con más temas de actualidad aquí en Canal 20.